y no puedo recibir más. Chicos, vamos a comenzar entonces un poco la orientación o el trabajo de orientación en relación a esta guía que mañana se va a publicar, ¿ya? Que es la guía sobre las civilizaciones. Voy a mostrar acá la pantalla, voy a compartir con ustedes la pantalla, ¿ya? Cancelar. Hay alguien que está entrando. ¿Ya? Esto sucede cuando yo entro a pantalla completa, me cuesta mucho, no es como Zoom que uno puede estar recibiendo cualquiera en cualquier momento. El Meet es más complicado. Así que les pido por favor que ingresen en los horarios que están dispuestos. ¿Ya? Ya. Ya, chiquillos, acá yo les estoy compartiendo pantalla. ¿Ya? En este caso les voy a mostrar esto. Las primeras civilizaciones. ¿Me están viendo bien, no? Sí. 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 Ya, okay. Porque esta cosa se cae de repente, entonces la idea es que no tengamos ningún tipo de problema. ¿Ya? Miren, las primeras civilizaciones, acá nosotros ya vimos todo lo que es la parte de los primeras sociedades, las primeras comunidades humanas, que tienen que ver con el paleolítico, el neolítico, eso se desarrolló, ¿no es cierto? Ya lo hicieron en esta guía, por lo menos la mayoría, no la mayoría, una parte importante que el alumno lo hizo, ¿ya? Pero ahora vamos a entrar a este punto, que es muy importante porque esto es lo que tenemos que empezar a analizarlo de forma un poco más profunda. Concepto de civilización y las principales características de estas civilizaciones. Vamos a ver esto, este es el concepto, primero la idea, ¿qué es una civilización? Para tener más o menos la idea clara. ¿Qué corresponde a una civilización? ¿Qué es civilización? ¿No es cierto? ¿Por qué las comunidades del paleolítico y del neolítico no son consideradas civilizaciones? ¿Ya? Y hay algunas que sí. Vamos a ver entonces con qué ideas o elementos asocias el concepto civilización. A ver, cuando yo hablo de civilización, ¿qué se le viene a la cabeza? Alguien que me diga eso. A ver, ¿qué se le viene a la cabeza cuando le digo civilización? Ya no estamos hablando de aldeas, ni tribus, ni bandas, sino que estamos hablando de una civilización. A ver, ¿quién me dice algo? ¿De cómo va evolucionando el hombre? No, sí, eso, pero eso es evolucionar, claro, sí. Está por ahí más o menos. Llegamos a un punto de evolución grande, alto, ¿sí? ¿A ¿Puede ser? dónde vivían las personas? ¿Ya? Sí. A ver, ¿quién más tiene una idea? Es cuando ya hay un nivel mayor de evolución, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos decir de la civilización? ¿Dónde se desarrollan estas civilizaciones, por ejemplo? En lugares. Sí, pero ¿en qué lugares? ¿En qué lugar yo, o con qué asocio yo directamente una civilización? A donde pueda haber como... ¿cómo se llama? Como... Ah, es como algo para que, como la... Para que puedan quedarse a vivir así como para cultivar, tener ganado, así. Se me Ya, olvidó cómo se dice. El ambiente. un ambiente o ya, un entorno natural que me permita cultivar, tener ganado, alimento, comida. Bien. Sí, y también tiene que ver con el sedentarismo. ¿Ya? Las civilizaciones no son nómades, no andan de un lugar a otro, sino que son sedentarias. ¿Y en dónde viven principalmente? O sea, si viven en un lugar determinado, en un espacio, pero ¿cómo se llama el lugar donde ellos viven? A ver, ¿alguien tiene una idea? Estamos bien callados, ¿eh? Vamos a empezar a preguntar más específicamente. A ver, vamos a ver esto, así. A ver, chiquillos, acá hay algunas características de las civilizaciones. Vamos a ver, vamos a ir relacionando estas palabritas con cada uno de estos dibujos. Por ejemplo, esta palabra, este dibujo que está acá arriba, ¿de qué será? ¿O qué concepto será o qué idea? A ver, ¿qué me Rasgos dice? culturales comunes. No es una cultura común. ¿Quién diría otra cosa? Desarrollo científico y tecnológico. Centralización del poder político. Bien, centralización del poder político. Centralización. Es cuando ya una persona empieza a gobernar, ¿ya? Ya esa persona, si se dan cuenta, tiene poder. ¿Y qué pasa con esa persona? ¿Es igual a los demás o no?
No. No, no es igual a los demás. Fíjense bien que esta persona, empezando desde otro color, ¿no es cierto? Que se muestra de otro color, ¿no es cierto? Es distinta. Está como en una plataforma, ¿no es cierto? Sobre esta plataforma. Quiere decir que esa persona es como superior, ¿ya? Entonces eso sería centralización del poder político, ¿ya? Eso sería ese punto. Bien, voy a correr esto de acá. Ya. Este segundo dibujo que está ahí, que es de la civilización egipcia. ¿Qué está mostrando de la civilización egipcia? ¿Rasgos culturales comunes? Bien, algunos rasgos culturales. Por ejemplo, el tipo de escritura que hay, el tipo de arquitectura que tienen, las pinturas que tienen, ¿no es cierto? El arte. Eso tiene que ver con la cultura. Acuérdense que la cultura tiene que ver con todo lo que hace el hombre, ¿ya? Y estas civilizaciones tienen algunos rasgos culturales comunes. Tienen un idioma, tienen, ¿no es cierto?, una creencia, tienen un tipo de arquitectura, un tipo de desarrollo particular. Ya, veamos acá. Esta imagen que está aquí, ¿qué sería? Desarrollo científico y tecnológico. Desarrollo científico y tecnológico. Estas grandes civilizaciones tienen tecnología, ciencias, ¿ya? Bien. Y estas civilizaciones, como yo preguntaba al principio, viven en grandes ciudades. Bueno, esto es una ruina de una ciudad, pues esto es una de las ciudades más antiguas del mundo que se llama Mohenjo-Daro, ya que está ubicada en la India. Ahí surgieron las civilizaciones, en las ciudades, ¿ya? En estas ciudades donde surgen estos tipos de sociedades más complejas. ¿Ya? Estas son las características de una civilización. Ustedes tienen que definirme en la guía el concepto civilización. ¿Qué significa definir? Tengo que explicar qué significa civilización con mis palabras. Ya no sacarlo del Wikipedia, ni sacarlo tampoco de ningún otro tipo de página, sino que usted tiene que definirme con sus palabras las características que tiene una civilización. Y yo le estoy dando acá las características. ¿Usted qué tiene que hacer? Simplemente lo que tiene que hacer es redactar, ¿no es cierto? Juntar todas estas características y redactar una definición. Como por ejemplo, puedo decir, una civilización es un grupo, tanto, tanto, y así yo voy definiendo. Esa es la primera pregunta que yo hago en la guía, ¿ya? Usted me tiene que definir este concepto, el concepto civilización. Pero usted, yo al tiro me doy cuenta, nosotros tenemos una técnica los profesores y tenemos un programa para darnos cuenta de inmediato si usted sacó la definición de Wikipedia o de cualquier otro tipo de recurso de Internet. La idea es que usted cree su definición, ¿ya? Y es fácil porque acá tienen todos los elementos, no es complicado. Mire, acá incluso acá les dejé yo aquí un esquema, ¿ya? Las primeras civilizaciones urbanas, por eso surgen las ciudades, aparecen en las ciudades principalmente, porque crece tanto la población, y la población empieza a desarrollarse, ¿no es cierto? Crece tanto la población que y estos pequeños poblados se transforman después en ciudades, ¿ya? Acá hay alguna característica de trabajo especializado, ¿ya? Economía planificada, hay poder, ¿no es cierto? Hay una persona que gobierna o un grupo de personas que tiene el poder, hay clases sociales o grupos sociales, ¿no es cierto? Hay esclavitud por lo general, y hay desarrollo del arte, de las ciencias y de todo eso, ¿ya? Este concepto, este esquema me lo tienen que escribir en su cuaderno ya para que lo tengan escrito ahí y lo tengan como fuente de información igual. Pueden revisar después el video porque este video sí lo voy a subir, los otros anteriores no lo he subido, pero este lo voy a subir, ¿ya? Contexto geográfico y temporal donde surgen las primeras civilizaciones. ¿A dónde surgen? Vamos a ver primero. Acá, el tiempo, contexto temporal y la línea de tiempo. A ver, de esta línea de tiempo, si yo hago esta primera pregunta, ¿con qué acontecimiento se da inicio a este periodo de las civilizaciones de la antigüedad? ¿Ya? ¿En qué periodo o con qué acontecimiento? Según lo que muestra la guía. Miren, a mí se me olvidó decirles algo, chiquillos, pero por favor, podrían utilizar esto, el libro suyo de historia. ¿Lo tendrán a la mano o no? ¿Podrán? Les doy unos minutitos para que lo vayan a buscar. Lo tengo al lado. Ya, si usted tiene... Igual. 2 minutitos para que vayan a buscar su libro, ¿ya? Así podemos ir revisando también porque la guía se tiene que hacer principalmente con el libro, ¿ok? Así que vayan a buscarlo. Le doy 2 minutitos para eso. A mí se me olvidó avisarle a los papitos que
le dijeran que pidieran su libro de historia al lado. ¿Ya? Vamos a ir Profe, revisando yo no algunos. tengo el libro. Uy, ya. Si no tiene el libro, hay una página, ¿no es cierto?, del gobierno. profe? Usted puede bajar el libro de forma digital. ¿Ya? Sí, se llama Yo aprendo en clase. La profesora Camila nos enseñó. Sí, en esa página usted puede bajar el libro. Ahora, Profe, el libro de historia, el libro que sale, no sé, no estoy mirando su pantalla en este momento. Historia, sale una pintura rupestre, S&M, un búfalo. ya, sale un, ¿no es cierto?, un búfalo, ¿no? ¿Cómo se llama eso? No, sale. Sale un, Jack. ya, no, es un búfalo en realidad, sí. Es un búfalo grande, sí, es un búfalo que muestra la portada. Mira, si vamos a la página 49 del libro, vamos a dar cuenta que hay una línea de tiempo, ¿ok? ¿Ya? ¿Estamos todos con el libro? ¿Todos tienen el libro Sí. presente? ¿Qué Ya, página dijo? 49, ¿ya? Mira, hay una línea de tiempo ahí. La línea de tiempo me sirve para ver, ¿no es cierto?, dónde yo estoy localizado, donde yo tengo la línea de tiempo me sirve para ver dónde, en qué periodo yo voy a estudiar. La primera pregunta que yo le estoy haciendo es, ¿con qué acontecimiento se da inicio al desarrollo de las primeras civilizaciones y al desarrollo de la edad antigua? ¿Ya? A ver, según El esta línea, aparecimiento del humano. a ver, vea la línea de tiempo, no me conteste así nomás a la que salga nomás, sino que trate de ver bien cuál es el acontecimiento que dice que es el que da inicio a esto, que da inicio a estas primeras civilizaciones, al desarrollo de estas primeras civilizaciones. ¿El meteorito? No, meteorito tiene que ver con la desaparición de los dinosaurios. Mesopotamia o algo así era, no sé. Ya, pero ¿qué pasa con Mesopotamia? ¿Qué hicieron ellos? Al primer registro descrito en la historia de la humanidad Primer registro de cosas, primer registro de... Primer registro escrito de la historia de la humanidad Ya, sumeriana pero, a ver, Mesopotamia. bastante bien, pero mire, chicos, tienen que aprender no solo a parafrasear, o sea, a repetir lo que sale en el libro o a repetírmelo como loro, sino explíqueme cuál es el acontecimiento que da inicio a la edad antigua, según esa Profesor, línea ¿qué de página era? la página 49. ¿Ya? ¿Qué acontecimiento es el que da inicio a la edad antigua según al desarrollo de esta primera civilización? Ahí sale, pues, fácil. ¿El El primer, desarrollo de la civilización antigua? no, sí, eso es lo que está mostrando la línea de tiempo. Pero ¿qué acontecimiento? No le voy a dar más exactamente. Esta línea amarilla que está ahí, ¿qué me muestra? ¿Qué empieza ahí? ¿O qué se descubre? ¿O qué se empieza a desarrollar, mejor dicho? No, Primer registro escrito en la historia de la humanidad. ya, primer registro escrito, ya, sí. La escritura. Entonces, ¿con qué empiezan las primeras civilizaciones? Con la escritura. Con la invención Con la escritura. de la escritura. Exacto, ahí está. Tienen que analizar más profundamente el tema, no parafrasear. Parafrasear es repetir como lorito lo que sale acá, sino que, mire, acá me dice que acá hay un primer registro, ¿no es cierto? Este ha sido considerado como el inicio de una nueva periodo histórico que se llama la Edad Antigua. O sea, con la invención de la escritura empieza la Edad Antigua, ¿no es cierto? Y también empieza el desarrollo de las primeras civilizaciones. Entonces, si yo le pregunto, ¿con qué acontecimiento se da inicio a la antigüedad y al desarrollo de las primeras civilizaciones? Sería con la invención de la escritura, ¿ya? Según lo que sale acá. A ver, según lo que sale ahí, ¿de dónde vienen estos primeros registros de escritura? ¿A dónde fue la primera escritura? Mesopotamia. Mesopotamia, exacto. Esos fueron los primeros, y ahí mismo lo dice, primeros registros de escritura, Sumeria, Mesopotamia, ¿ya? Que es una región del Medio Oriente. ¿Por qué habrá sido importante la invención de la escritura, creen ustedes? Ahí estoy preguntando una Porque Para si no, comunicarse. no habría registro de lo que pasó antiguamente. Ya, sí, el registro. Hay registro de lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y nosotros podemos revisar esos registros. ¿Esos registros eran en papel o eran en otros lados también? En otros lados también. ¿Como qué cosa puede haber sido? ¿A dónde podían haber escrito primero los hombres antes que el papel?
Roca. En las piedras. En las piedras, en las rocas, claro, en las pinturas, en las murallas dejaban los registros escritos. Porque uno siempre dice escritura y dice papel, pero no siempre fue así. O sea, lo hacían en el muro, lo hacían en una roca, lo hacían en un molde de arcilla, estos primeros mesopotámicos, por ejemplo. Arcilla, cuando estaba fresca la arcilla, que es como barro, escribían ahí, ¿no es cierto?, con una maderita, iban colocando unos símbolos y eso ya es escritura. Y después colocaban esa arcilla en un horno eh, y cocían la arcilla y la arcilla se endurecía, así la escritura no se borraba. Esa es la primera forma de escritura que había, ¿ya? Bien interesante, o sea, yo escribía en barro seco y después metía esto en un horno, el horno hacía endurecer, ¿no es cierto?, la arcilla y la escritura no se borraba, ¿ya? Entonces, esa es la forma, la técnica que tenían ellos. Eh, Bueno, acá ustedes me dijeron que era para dejar registro de lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, dejar historia. Pero ¿para qué se habrá utilizado primero la escritura, creen ustedes? Comunicarse. Ya, comunicarse Para y organizarse. organizarse bien, para contabilizar primero, llevar un registro, como un censo. ¿Ustedes saben qué es un censo? Sí, creo. ¿Qué será el censo? A ver, Un ¿qué Samsung. será? Ir como contabilizando las Como cosas, una, ¿cierto? es como unas personas que pasan por las casas y le hacen unas Yo preguntas de me su... pregunto, así como, ¿cuántas personas son? Exacto, ¿Dónde viven? Eso, ¿Cuántos ¿cuántas hijos personas tienen? viven en esta casa? En el año tanto, usted vivía en esta casa, ya, en el bien. año 1000. Claro. Ahora, mire, imagínense, había tanta gente, habían tantos productos, habían tantos alimentos que había que llevar una contabilización. Y por eso surgió la escritura. Surgió para contabilizar la cantidad de animales que habían, la cantidad de personas que habían, la cantidad de alimentos que se necesitaban para esas personas. Para eso surgió la escritura primero. Ya no surgió para dejar una leyenda y escribir una historia, sino que para principalmente contabilizar. ¿Ya? Mire, hay una pregunta problematizadora acá. Dice, si se considera que la historia comienza con la invención de la escritura, ¿aquellos pueblos que no la conocieron no tienen historia? ¿O sí tienen historia? O sea, ¿los pueblos del Neolítico y el Paleolítico tienen historia o no? Sí tienen historia, pero como no había escritura, yo creo que no quedó registrada, así como para que después más adelante se supiera de lo que había pasado. Ah, bien, buena respuesta, sí. Nosotros no hay un registro en realidad, sí, pero tenemos vestigios, tenemos ruinas, tenemos algunas cavernas donde hay pinturas, y de esa forma podemos saber la historia de esos pueblos. Tenemos restos de herramientas, no tenemos un registro escrito, no tenemos una escritura, pero sí tienen historia esos pueblos, sí tienen, ¿ya? Ellos vivieron cosas, hicieron cosas, pero ¿cómo conocemos esas cosas? A través de sus restos físicos, a través de las piedras, de las rocas, de las herramientas, ¿no es cierto?, de las pinturas que ellos dejaron, ¿ya? Los vestigios. Bien. Ven, ese tipo de preguntas es lo que se hacen. Veamos acá, mira, si vamos a la página 51 del libro, vamos a la página 51 del libro, nos vamos a dar cuenta acá de una línea de tiempo, esto se llama línea de tiempo paralela, ¿ya? Dice, acá primero hay que ver el marco temporal de las primeras civilizaciones. La primera pregunta que yo puedo hacer de acá, en esta línea de tiempo, es, ¿qué civilizaciones vamos a estudiar? A ver. ¿Qué me dice qué civilizaciones? Viendo esa línea de tiempo de la página 51, ¿cuáles son las civilizaciones que vamos a estudiar? Las que están ahí. ¿Ya? ¿Y Perdón. cuáles? Chadín, Olmeca, Finicia, Minoca, India, China, Egipto, Mesopotamia. Eso. Mesopotamia. Exacto. Bien. Gracias, Bastián. Esos son. Esa es la primera pregunta que yo le puedo decir. El marco temporal. ¿Cuál será el marco temporal? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se le ocurre que es un marco temporal? ¿Es el tiempo que No, duraron, ¿es el tiempo que duraron cada una de las civilizaciones? Es el marco temporal, el tiempo. A ver, Mesopotamia. ¿Cuál es el tiempo que duró? ¿A qué me dice? El año, digan los años. A ver, Mesopotamia.
739 a 450 antes de Cristo. Ya. 3500 al 539 antes de Cristo. Fíjense bien, esta línea de tiempo es bien interesante. Está dividida por un acontecimiento. ¿Y cuál es el acontecimiento importante ahí? ¿Antes y después de Cristo? Antes de Cristo y después de Cristo. Este es el año 0, ¿ya? Antes de Cristo, esto es lo que pasó después de Cristo. Si yo le dijera, ¿cuáles son las civilizaciones que han durado, o sea, nacieron antes de Cristo y terminaron después de Cristo? India y China. India y China. India y China. India y Bien. China. Bien. ¿Ven? Y todas las demás se dieron antes de Cristo, porque estamos hablando de las primeras civilizaciones. ¿Ya? Esto es antes de Cristo. Fíjense bien que ven 3.500 años antes de Cristo. 3.000 años antes de Cristo. Vamos como de atrás para adelante. No sé si se entiende. O sea, 3.500 años antes de Cristo surgió la primera civilización que se llama Mesopotamia. Y más o menos terminó en el año 539, por acá más o menos, antes de Cristo. ¿Ya? Y después de los años después de Cristo, nosotros estamos a ¿cuántos años después de Cristo ahora? Actualmente. 2020. 2020 años después de Cristo. Claro. O sea, de aquí, del año 0, 2020 años, somos actualmente. Bien. Estos son los años antes de que naciera Jesús. Van como van de mayor a menor en realidad porque nos vamos acercando cada vez al nacimiento de Cristo. Mire, concepto simultáneo es sucesivo. Sucesivo quiere decir que pasó una cosa primero y pasó otra cosa después. ¿Ya? Eso es sucesivo. Y simultáneo quiere decir que pasan las cosas al mismo tiempo. ¿Estos son simultáneos o son sucesivos, estas civilizaciones? Sucesivas. Sucesivas. Porque si fueran sucesivas tendría que haber pasado una primero, después la otra. Por ejemplo, Mesopotamia. Termina Mesopotamia y empieza de inmediato acá, en el 539 Egipto. Ahí sería sucesivo. Entonces, ¿qué serían? No son sucesivas en realidad. Son Simultáneas. simultáneas. Simultáneas significa que están pasando o se están desarrollando al mismo tiempo casi. A ver, ¿qué civilizaciones nacieron casi al mismo tiempo, por ejemplo? Surgieron al mismo tiempo. Díganme ustedes. China y Egipto. China y Egipto, bien. Sí, esos son que nacieron casi en el mismo periodo, ¿ya? 3000 antes de Cristo. De forma simultánea surgieron estas dos. Y de forma simultánea, paralela, ya al mismo tiempo empezaron a desarrollarse. La mayoría de estas se desarrolló así, ya de forma simultánea. ¿Ya? Mientras estaba Mesopotamia desarrollándose, empezaba en Egipto, en África empezó a desarrollarse Egipto, después China en el lejano oriente, la India, e incluso, fíjense bien, mientras se está desarrollando China en un lado, acá en América los olmecas también estaban desarrollándose de forma simultánea. ¿Ya? Acuérdense, sucesivo quiere decir que va una cosa primero y va otra después, y simultáneo significa que van todas al mismo tiempo. Me imagino que en este momento en el colegio tienen que haber varias clases online, simultáneas, ¿ya? Está esta clase de historia con ustedes, a lo mejor hay una clase de historia de tercero medio, y hay una clase de matemáticas de segundo medio, que se están dando de forma simultánea, al mismo tiempo, ¿ya? Eso significa simultáneo. Chicos, contexto geográfico. Acá podemos hablar de continentes, pero acá la misma línea de tiempo me dice, por ejemplo, la creciente fértil es el lugar donde surgió Egipto y Mesopotamia, las primeras civilizaciones. En el lejano oriente surge China e India, ¿ya? En el Mediterráneo surge la civilización minoica y fenicia, y en América surge la civilización olmeca y chavín. Esos son los lugares, las regiones donde surgen estas civilizaciones. Pero yo puedo observarlo en un mapa. En este mapa lo puedo observar. Fíjense bien. Si yo digo acá, la número 4, ¿qué civilización? Vamos a la página, perdón, a la página 50. La número 4, ¿qué civilización sería esa? La número 4. Egipto. Egipto. ¿Ya? ¿Y Egipto dónde surge? A ver si yo le pregunto, ¿qué continente surge Egipto? África. En África, ok. Ya, la civilización número 7, ¿cuál sería? Olmeca. Olmeca. Ya, ¿y en dónde surge? México. En Rusia. No. En México.
América, ¿no es cierto? América, México, continente americano. Miren, las civilizaciones 4 y 3, la 3 es la más antigua de todas, que es, no, perdón, la 3 no, la 2, la que está más arriba. Esa es la Mesopotamia. Fíjense en la 2. Eso es Mesopotamia, es donde surge la primera civilización. La 4, ¿ya? Y la 2 surgen en lo que se llama el creciente fértil, que es un lugar que es como una media luna, donde habían las condiciones, estaban las tierras, los ríos, para poder desarrollar una gran cantidad de agricultura. El número 1 y la número 3 surgen en lo que es el mar Mediterráneo. ¿Ya? La número 1 principalmente, que es la civilización minoica, ¿ya? Que esa va a dar paso después a la civilización griega. La civilización 5 y 6 es el lejano oriente. ¿Ya? 5 es India y la 6 es China, que es el lejano oriente. Y las 7 y 8 son las civilizaciones americanas, las primeras civilizaciones americanas. Díganme ustedes, ¿cuáles estaban más aisladas de todas estas? ¿Cuáles eran las que estaban más aisladas? Nómbrame alguna. Mirando el... ¿China? China, sí, China está lejos, casi. Se relacionó con India, sí, pero está muy aislada China, está bien lejos. ¿Cuáles otras pueden haber estado bien aisladas? Olmeca y Chavín. La Olmeca y Chavín, bien, sí, estas dos están bien aisladas también. ¿Y cuáles pueden haberse relacionado entre sí? Haber tenido algunas relaciones por su cercanía, a ver si yo lo puedo observar en el mapa. Minoca, Mesopotapia y Fenicia. Mesopotamia y Fenicia. Claro, todas estas se relacionaron, todas estas de acá. La 1, la 2, la 3 y la 4 tenían una relación porque están relativamente cercanas. De hecho, Mesopotamia intercambiaba productos con Egipto, y así, y seguían influenciando, incluso. Algunas cosas de los egipcios iban aprendiendo los mesopotámicos iban aprendiendo cosas de los egipcios. Iban copiando cosas incluso, algunos elementos, algunos productos y así. Qué interesante analizar el mapa, ¿ven? El mapa puedo ver la lejanía, la cercanía de algunas civilizaciones, si algunas se relacionaron o no, ¿ya? Si algunas estaban aisladas. China, por ejemplo, es muy particular porque está aislada. A ver, ¿qué factores geográficos habrán permitido el desarrollo de estas primeras civilizaciones? Vamos a echar una miradita a la página 52 del libro. De aquí, van a la página 52, se van a dar cuenta que está este mapa que sale, esta es una media luna, que está de color roja. Y ahí es donde surgen las primeras civilizaciones. ¿Por qué creen ustedes que habrán surgido ahí, en ese sector? Y su nombre lo dice, creciente fértil o media luna fértil. A ver, ¿qué había ahí tan especial? Había tierra y agua. Agua y tierra, muchos recursos, ¿ya? ¿Y para qué me sirve la tierra y el agua? Para cultivar. Cultivar una gran cantidad de alimentos, ¿ya? Porque una de las características de la civilización es que tiene mucha gente, mucha población. Y como crece mucha población, en un momento ese pequeño poblado agrícola, ¿no es cierto?, se transforma en una ciudad, porque crece tanto, y se forma tan grande, tan complejo, que se va a transformar en una ciudad. Bien, acá hay solamente agua y tierra fértil. ¿Qué más puede haber ahí? A ver, aparte de eso, geográficamente hablando. ¿Qué otra condición importante puede haber en esa zona? A ver, para poder cultivar, digo yo. ¿A alguien se le ocurre? Tierra Aparte del agua. fértil. Ya, sí, está bien. La tierra fértil, el agua, ¿y qué más puede ser? Para que el cultivo me funcione, ¿qué tengo que tener? El La sol. luz. ¿Ah? El sol. El sol. Ya, y el sol tiene que ver con el clima. Un clima adecuado, ¿ya? Bien. Un clima adecuado para desarrollar la agricultura, porque si no, yo tuviera un clima helado como Calama, no puedo desarrollar tanta agricultura. Se me va a morir el producto, puedo cultivar mucho, pero lo va a matar el frío, por ejemplo. ¿Ya? Mire, fíjense bien que en la India también surge un núcleo importante a orillas de un río, y en China también. ¿Ya? Mire, ¿qué elementos del entorno geográfico crees que favorecieron el establecimiento de las primeras civilizaciones? Ya lo dijimos, la tierra fértil, el agua y el clima. ¿Por qué es importante la agricultura, chicos? ¿Por qué todo esto de la agricultura es tan esencial? Para comer. Para comer, claro. ¿Y qué característica tenía la civilización? ¿Qué tiene Tenía mucho la comercio. Ahí se podían vender esas cosas.
para no Sí, cultivar tú mismo. para comprar cosas que yo no tengo. Porque imagínense bien, buen punto ese. Si yo acá en Mesopotamia puedo cultivar muchas cosas, pero no tengo de todo. ¿Y qué tengo que hacer para obtener otras cosas que no tengo? ¿Intercambiar? Intercambiar productos, ¿no es cierto? El comercio. Empieza a surgir el comercio. Cosas que se daban en Egipto se empiezan a vender en Mesopotamia y así, viceversa. ¿Ya? Y los egipcios empiezan a comprar cosas a los mesopotámicos. Y bien interesante el comercio, porque el comercio no solamente me traspasa productos, también me traspasa cultura. ¿Por qué yo digo que el comercio me traspasa cultura? A ver, ¿qué me dice eso? A ver, ¿qué me explica eso? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo a través del comercio yo puedo consumir o copiar cosas culturales? ¿Ustedes copian cosas culturales de afuera o no? Les pongo un ejemplo, la música. A ver, ¿ustedes la copian o no? ¿La consumen, pues, no? Depende, o sea, tú la podías escuchar o la podías escuchar y sacarla. Ya. Pero yo voy copiando patrones culturales. Por ejemplo, el famoso reggaetón, ¿no es cierto? Es algo que no es de Chile, viene de afuera. Y a través del comercio musical llegó esa tendencia musical acá a Chile. Nosotros constantemente a través del comercio estamos intercambiando cultura, estamos copiando patrones culturales, la forma de vestir, por ejemplo. La gente que anda con los pantalones abajo, los niños, ¿no es cierto? Y esos polerones grandes, ¿ustedes creen que surgió acá en Chile eso? ¿O dónde surgió? ¿Dónde surgió esa moda? De los raperos y de todo eso. De las películas, like. ¿Ya? ¿Y a dónde, en qué país habrá surgido principalmente ese movimiento, creen ustedes? ¿De Estados Unidos? Estados Unidos, sí. Nosotros lo estamos copiando a través del comercio, porque compramos productos de Estados Unidos y copiamos su forma de vestir. ¿Ya? Lo mismo pasaba acá. Los mesopotámicos compraban algunos productos de los egipcios y hacían adquiriendo algunas cosas culturales de los egipcios. Iban intercambiando cultura, iban intercambiando productos. Mira, yo hago el papiro, que es un tipo de papel que los egipcios inventaron, ¿no es cierto?, con las fibras vegetales. Los egipcios se les ocurrió, dijo, yo hago papiro. Y después empezaron a vender papiro a Mesopotamia y los mesopotámicos empezaron a hacer también su papel. Empezaron a copiar eso, ¿entienden? Entonces, la cultura es bien interesante porque el comercio intercambia cultura. Miren, también acá, en el mar Mediterráneo, como se pueden dar cuenta en la página 53, también surgen aquí las primeras civilizaciones. Surgen los fenicios, que están acá donde estoy poniendo el cursor, y en la isla de Creta, en esta isla que está ahí, va a surgir la civilización minoica, que son civilizaciones que, ¿a qué se dedican, creen ustedes? A ver, ¿a qué se dedican estas civilizaciones mediterráneas? ¿De qué vivían? ¿De la pesca? De la pesca, claro, la navegación, la pesca. Los fenicios empezaron a recorrer varias partes y a vender sus productos por diversas partes. Y acá tenemos también las civilizaciones americanas. También surgen a orillas de grandes ríos, ¿ya? O de fuentes grandes de recursos. Vamos a ver acá. Chicos, estas imágenes muestran qué dificultades, porque el entorno natural me presenta posibilidades, me presenta cosas que yo puedo hacer, pero también me presenta dificultades. ¿Qué dificultades me presenta acá el entorno natural? A ver, ¿qué dificultades tengo yo? Por ejemplo, voy a ver en Egipto. ¿Qué pasa en Egipto? Aparte de, acá está el río Nilo, ¿no es cierto? Lo que hay alrededor, Arena. arena, hay un desierto, ¿no es cierto? ¿Y cómo habrán solucionado esa situación los egipcios? Viajar en camello. Ya, sí, viajando, pero para cultivar, por ejemplo, si estoy en un desierto, ¿qué hago? Tengo un río. Cultivo. Ya, sí, pero ¿cómo puedo cultivar? Porque el agua es escasa en el desierto, ¿no? Ellos ocupaban como una especie de limo que quedaba cuando subía el río y después lo ocupaban para fertilizar los campos. Bien. Interesante. Y acá igual, miren, fíjense bien los mesopotámicos igual. Los mesopotámicos también viven en un entorno desértico, muy complejo, muy desértico. Pero ¿qué hicieron acá para poder llevar, ¿no es cierto?, el río a sus cultivos? ¿Qué hicieron? A ver. ¿Qué fabricaron? ¿Canales?
canales, claro, canales, obras hidráulicas. Entonces, fíjense bien que esto no era fácil, no era llegar y decir, ¿sabes qué? Tengo agua, tengo tierra fértil y listo. Tengo que hacer un trabajo ahí, tengo que empezar a hacer canales, empezar a preparar la tierra, a arar, ¿no es cierto? Y todo eso es un trabajo de preparación. Empiezo a modificar, ¿no es cierto?, el entorno. Mire, las civilizaciones surgen en entornos complejos, en entornos que son un poquito hostiles, ¿ya? Las primeras civilizaciones surgen en el desierto, por ejemplo, a orillas del desierto, perdón. ¿Por qué surgen ahí? No surgen en un lugar donde haya más recursos, donde haya harta agua, hartos productos, incluso hayan árboles frutales que yo saque la fruta y la pueda comer directamente del árbol. ¿Por qué tiene que surgir en un lugar más complejo? A ver, ¿qué creen ustedes? Es una pregunta más compleja la que estoy haciendo. ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué Egipto? En Egipto, en pleno desierto, ¿no es cierto? Bueno, el corazón de Egipto es el río Nilo, ¿ya? Hay tierra fértil. Pero ¿por qué en pleno desierto surge una civilización tan poderosa y no surge, por ejemplo, en el Amazonas, donde hay una cantidad de recursos naturales y árboles frutales y cosas que tú puedes comer, incluso recogerlos del suelo? ¿Por qué? A ver, ¿a alguien se le ocurre esa idea? ¿O se la dejo de tarea? Esto tiene que ver con la presión evolutiva, ¿ya? La presión evolutiva significa que el entorno me obliga. No era fácil vivir en Egipto. Tengo el río Nilo, tengo las tierras fértiles, pero el río me inunda cada cierto tiempo mi ciudad, ¿ya? El otro entorno alrededor del río Nilo es complejo. Entonces, el entorno natural obligó a los egipcios a tener que evolucionar, ¿ya? Los obligó a ser más inteligentes, más ingeniosos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no se iban a morir, porque vivir en el desierto es complejo. Entonces, por eso las grandes civilizaciones surgen en entornos más complejos. Y los otros pueblos viven, y porque el entorno no les obliga a evolucionar. ¿Por qué? Porque si yo vivo en el Amazonas, incluso yo puedo recoger del piso algunos elementos, algunos frutos, algunas bayas, no me voy a morir de hambre, ¿ya? Y el entorno me provee muy fácilmente de todo. Pero si a mí me cuesta más, eso que me va a hacer evolucionar. Entonces, por eso las civilizaciones surgen en estos entornos que son más complicados, más complejos, ¿ya? Una pregunta un poco compleja, pero es para que la vayan pensando bien. Las ciudades, miren, fíjense ver las ciudades. ¿Cómo habrán surgido las primeras ciudades, creen ustedes? ¿A alguien se le ocurre más o menos la idea de cómo habrán surgido estas primeras ciudades? Porque había mucha gente, entonces tenían que empezar a construir más cosas y se fue haciendo cada vez más grande, ¿no? Exacto, más grande, cada vez más grande, ¿ya? Y esto igual, mire, tiene las mismas características que las aldeas neolíticas, pero es mucho más sofisticado, mucho más grande, tiene construcciones mucho más grandes. Ahora, tiene murallas. ¿Por qué tienen que haber tenido murallas, creen ustedes? ¿Por defensa o para, no sé, para que no entren las personas que no son? Claro, por defensa, porque si se dan cuenta ya empezó ya la lucha, el conflicto, esto no era pacífico. Las primeras civilizaciones empezaron después ya a luchar entre ellas, a pelear. Las ciudades empezaron a pelear, a luchar, a disputarse, ¿no es cierto?, el territorio incluso. Entonces tenían que defender sus ciudades. Fíjense bien que acá también están los terrenos agrícolas, ¿ya? Eh, ¿Qué diferencia podrá haber entre estas ciudades antiguas y las ciudades de ahora, actuales, por ejemplo? ¿Qué me puede decir? ¿De lo que están fabricados? Claro, puede ser, sí. Y, por ejemplo, en Mesopotamia usaban mucho el barro, usaban el adobe, ¿ya? Que era lo más común que había. Acá no, pues acá se usa el cemento, bien. ¿Qué más puede ser? ¿Alguien se le ocurre? Las barreras que hay alrededor. Ya, no, acá no hay barreras porque supuestamente tenemos una sociedad un poco menos Que violenta. acá en la nueva ciudad no hay como reyes, o sea, así como Ya, cuidan ya. lo que Somos cobren. ciudadanos. Sí, Ya, eso. ya, ¿Profe, la bien. agricultura? También la agricultura, bueno, en las ciudades hay algunas partes agrícolas, acá en Calama, por ejemplo, en la zona periférica de Calama hay agricultura, pero no está tan cerca de la ciudad, ¿no es cierto? Hay ciudades que no tienen centros agrícolas, bien, eso es un buen punto. Estas primeras ciudades tenían que tener un centro agrícola cerca,
porque esto le da vida a la ciudad, el centro agrícola. ¿Ya? Miren, voy a mostrarle cómo era la estructura de una ciudad antigua. En el centro, y esto no ha cambiado mucho, se van a dar cuenta, está el centro de poder político, están los palacios y los templos. Acá en el centro está todo. Está el palacio del gobernante, está el centro comercial, ¿ya? Y en la zona que está al ladito del centro, está el centro comercial principalmente, están las plazas donde se venden productos, ¿ya? Los centros donde, o los talleres donde fabrican artesanía los artesanos. Y en la periferia, en las zonas lejanas de la ciudad, en las zonas de afuera de la ciudad, está el centro productivo de alimentos, en este caso serían los terrenos agrícolas. Fíjense bien acá, el centro, bueno, esto está como de costado esta foto, esta imagen, pero este es como el centro, donde está el gobernante, donde está el palacio del gobernante y el centro religioso también, están están los centros religiosos, los templos, ¿ya? En la periferia, o sea, al ladito, no en la periferia, al ladito del centro, está el centro comercial, donde están los artesanos y los comerciantes. Y afuera de la ciudad están los campesinos. Igual, las personas que viven en el centro de la ciudad son las personas que tienen el poder, ¿ya? Los poderosos. Los que viven más cerquita del centro son los comerciantes y artesanos, y los menos poderosos, ¿no es cierto?, la gente común y corriente, son la gente que vive alrededor, en las partes periféricas. De hecho, viven acá, por aquí, al ladito, afuera incluso de los muros de las ciudades, viven los campesinos, ¿ya? Porque la gente vive donde ellos desarrollan su actividad. El gobernante vive cerca de su palacio, el comerciante vive cerca donde él hace su comercio, el campesino vive cerca de donde él cultiva, ¿ya? Así era la ciudad, la estructura. ¿Esto ha cambiado o no ha cambiado, creen ustedes? ¿O más o menos se mantiene parecido actualmente? Chiquillos, no se me duerman. ¿Ha No ha cambiado? cambiado mucho. ¿Ah? No ha cambiado mucho. Sí, en realidad no ha cambiado mucho, porque si vamos a Calama, la municipalidad no está en pleno centro, pero está más o menos cerca del centro de Calama. El comercio, ¿no es cierto?, está alrededor del centro. Y acá en Calama también podemos ver centros productivos. También a la periferia de Calama podemos ver algunos lugares donde plantan y cultivan, ¿no es cierto?, zanahorias, betarragas, choclos y cosas así. No ha cambiado mucho. En realidad esa estructura es parecida. Estratificación social. Estratificación es como los grupos sociales, ¿ya? Pero son cerraditos, ¿ya? No se pueden cambiar de grupo social. En este caso, miren, voy a ver acá la complejización de las sociedades, perdón. La sociedad pasó de una banda, cazadora, recolectora igualitaria, todos iguales. Estos eran nómades. La tribu, bueno, perdón, la banda son todos familiares. Una tribu ya no es nómade, sino que es sedentaria, vive en un lugar específico, ¿ya? Y esta tribu, en el fondo, es sedentaria, y no todos son familiares, acá hay distintas familias, ¿ya? Acá hay una sola familia en la banda, acá hay distintas familias, ¿ya? Y acá una jefatura es un poblado, donde ya ahora hay un jefe, ¿ya? Ya hay una persona que manda, o un grupo de personas que mandan. Y acá está el Estado ya es una civilización ya con una organización mucho más compleja. Así va evolucionando la sociedad según este caballero que se llama Elman Service, que es un antropólogo que hizo esta clasificación. ¿Ya? Vamos de lo más complejo, lo más simple a lo más complejo. Mire, la civilización, hablamos de Estado. Estado significa que una persona tiene el poder, o un grupo de personas. Eso se llama élite. Élite es un grupito privilegiado que está sobre los demás. El gobernante es apoyado por los sacerdotes, por un ejército y por funcionarios, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que es apoyado por los sacerdotes? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué tienen que ser apoyados estos caballeros por los sacerdotes? Por ejemplo, el faraón de Egipto era rodeado por sacerdotes importantes y los sacerdotes tenían importancia en esta época. ¿Por qué creen ustedes? ¿De dónde viene el poder del gobernante en esta época? Porque algunas de las civilizaciones antiguas se decía que los faraones o los gobernantes tenían cierta relación con los dioses, que eran descendientes de los dioses y por eso tenían el poder de gobernar. Bien, excelente, sí. Por eso, porque el poder venía de Dios. De hecho, el faraón se decía que era hijo del dios Sol.
Ra, ¿ya? Entonces, Profe, dígame. la que respondí fui yo, no la Midley. Ah, perdón, que yo la confundo tanto. Ibaña. Es que las voces son medias parecidas. Y no estoy viendo la pantalla en este rato. Gracias, hija. Eh, Mire, la centralización del poder es eso. Cuando el poder, un grupo de personas o una persona toma el poder, el control. Y vamos a ver por qué. Van a leer ustedes algunos textos para que vean por qué surge esto. ¿Por qué tienen que haber una sola persona que gobierna? ¿Por qué tiene que haber gobierno? ¿Por qué creen ustedes que tiene que haber gobierno? A ver, ¿creen ustedes por qué? Para que alguien controle la sociedad. Claro, porque si no sería un desastre, un desorden. Mientras más grande es esto, más poder tiene la persona, ¿ya? El alcalde administra Calama, ¿no es cierto? Calama nomás, pero el presidente administra Chile, ¿ya? Entonces tiene más poder. Y es más complejo todavía, cada vez más grande la sociedad, más compleja administrarla. Entonces necesitamos una persona con más poder, ¿ya? Eh, Bueno, acá hay unas preguntas que yo les voy a hacer también en la guía que dice, ¿qué diferencia hay entre los gobernantes y el resto de la población? Bueno, como decía ahí bien Ibañez, estos son personas que piensan que vienen de los dioses principalmente. En esta época no, porque el poder lo da el pueblo, lo da la democracia. ¿Quiénes apoyan a los gobernantes? Bueno, los sacerdotes, los militares, porque tienen que defender su territorio, ¿ya? Y fíjense bien, en la antigüedad se confundía mucho el poder religioso con el poder político, ¿ya? Este caballero no solamente era un gobernante, sino que era un dios en vida, o un hijo de Dios. Entonces, tiene poder religioso y tiene poder político. Esto no ocurre actualmente, ¿ya? Porque no vamos a creer que el señor Piñera tiene poder religioso también, ¿ya? Actualmente no es así. ¿Qué diferencia hay entre una ciudad-estado y un imperio? A ver, acá hay una pregunta como así, como para saber qué saben ustedes de eso. Estas eran ciudades-estado en Mesopotamia. ¿Qué significaría eso? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cri-cri? A ver, ciudad-estado. ¿Cada ciudad tenía qué? A ver, ¿qué creen ustedes? Cada ciudad, Gente, ¿Un poder ya, político separado? ya, cada ciudad tenía su propio gobernante. Es como que Calama tuviéramos nuestro propio rey nomás. Antofagasta tuviera su rey propio. Esa es una ciudad-estado. El primer tipo de estado que hubo en la antigüedad, en la historia, fueron estas ciudades-estado. Cada ciudad era un pequeño país, gobernado por una persona que tenía sus propias leyes. ¿Por qué tienen que haber leyes, chicos? Y si no, todo sería un caos. Que no sería todo un caos. Tienen que existir las leyes. Y de hecho, el primer código legal, las primeras leyes surgen en Mesopotamia. Miren, un imperio. Estas son las ciudades-estado. Cada ciudad tenía su propio gobernante, sus propias leyes, tenía su propio ejército. ¿Ya? E incluso algunas costumbres, algunos rituales, algunas tradiciones particulares. Pero fíjense bien, esto es un imperio. Es la misma Mesopotamia, pero el imperio es todo esto. ¿Qué significa imperio? ¿Creen ustedes? ¿Qué creen que es un imperio? Casi estamos terminando, chiquillos, nos falta bien poquito. ¿Es un Que imperio? era gobernado por una sola persona. Ya. Es un gran territorio gobernado por una sola persona. Ya no es solamente una ciudad, sino que es un territorio grande, vasto. ¿Ya? Eso es un imperio. ¿Ya? Acá los asirios, que era un grupo que llegó, ¿no es cierto? Profe, Dígame. una pregunta. Ahí cuando el faraón, ¿cómo se elegía el faraón o qué? ¿Cómo había un No, faraón? bien, buena pregunta esa. El faraón en realidad era elegido, era de una sola ciudad, era una sola familia que tenía el poder. Es yo decir, sé que el era, faraón tenía un hijo, el hijo se transformaría en el heredero del trono. exacto, era hereditario. Bien, era hereditario. O sea, si el papá, el faraón moría, el hijo heredaba el cargo y nadie lo elegía. Ahora, esa familia se hizo con el poder mucho ¿Y tiempo profe, atrás. qué pasaría si fueran dos hermanos? Hay el hermano mayor generalmente el que manda. ¿Y qué ¿Ya? va si son gemelos? Ahí hay una disputa de poder, pues generalmente se generaban guerras ahí, se generaban conflictos y ahí el que ganaba es el que quedaba con el reino, ¿ya? Y por lo general eran más patriarcales, eso significa que eran más hombres los que gobernaban más que las mujeres. Ahora, ojo, en Egipto
sí, las mujeres podían gobernar. De hecho, hubieron faraonas, ¿ya? Así ¿Profe? que, sí, La mira, Cleopatra. Cleopatra, claro. ¿Y qué Cleopatra pasaba si se fue moría toda la familia? Nefertiti. Nefertiti. Era difícil, porque las familias eran grandes, era medio complejo que tendrías que matar a todos. ¿Y qué pasa si se morían todos por una plaga? No, siempre quedaba Profe, sobre... No, no ocurrió nunca, dígame. ¿qué pasaba si por ejemplo, en un pueblo solamente los hombres podían gobernar y justo esa familia tuvo puras hijas mujeres? No, ahí de repente en algunas ocasiones donde sí, o sea, en ese caso sí, se hicieron algunas excepciones, pues llegaron mujeres al poder. De hecho, las primeras mujeres llegaron por esa situación al poder, principalmente porque no habían hombres que pudieran heredar el trono, ¿ya? Y por eso llegaron las primeras mujeres al poder. Profe, Entonces, fue costumbre, ¿ya? Dígame. Profe, ¿qué pasaba con las dinastías? Las dinastías son familias que gobiernan. Lo que pasa es que hay una familia que gobierna y, por ejemplo, hay otra familia poderosa que empieza a disputar el poder con esta familia, ¿ya? Y después se hacen guerras y derrota una familia a otra familia y cambia de dinastía. ¿Qué significa? Cambia de familia gobernante. Ocurre. O es porque se mueren los descendientes de una familia y la familia segunda más poderosa es la que asume el poder. Ahora, por lo general, el poder viene de la economía, ¿ya? Las familias poderosas, cuando hablo de poderosas, estoy hablando de los que tienen riqueza, tienen tierra, son ricos, tienen poder económico, Profe, ¿ya? Dígame. o sea, ¿qué pasa si el enemigo de esa familia, o sea, como eliminaba a su contrincante? Sí, bueno, lo eliminaba y él quedaba como gobernante, ¿ya? Ya, pero por lo general no había muchas estas disputas, ¿saben por qué? En la antigüedad, porque eran considerados dioses. Entonces tú no vas a pelear contra un dios, no vas a pelear contra una persona significa que tiene origen divino, porque eso significa que los dioses te van a castigar, ¿ya? Entonces eso es lo que pasaba. Ahora, me interesa que vayan acá viendo el tema del concepto de la ciudad-estado, que cada es como un pequeño país y un imperio es como un territorio grandote, es controlado por un gobernante todopoderoso que se llama emperador. Dentro de los grandes imperios que han habido en la antigüedad, por ejemplo, el imperio romano, uno de los importantes. Y actualmente, bueno, en el mundo contemporáneo, un imperio importante fue, por ejemplo, el imperio nazi. O sea, no importante, sino que reconocido, para que sean más, no tengan más. Hitler trató de imponer su poder, ¿no es cierto?, a un vasto territorio en Europa, o controlar toda Europa. Napoleón también trató de ser un imperio, controlar casi todos los países europeos bajo su poder. Esos son los imperios, ¿ya? Y acá la estratificación, para ir terminando, la estratificación significa que hay grupitos, ya no hay una sociedad igualitaria, donde todos son iguales, sino que hay grupos, hay que son unos que son poderosos y otros menos poderosos. Por lo general están los gobernantes, están los artesanos y comerciantes, los campesinos, abajo de repente incluso hasta esclavos, ahí abajito, y están diferenciados. Mire, fíjense bien, acá la estructura social, estos grupos son totalmente independientes, por eso están así, mire, separados, ¿ya? No hay relación. Yo no puedo pasar de ser persona libre, un campesino, a ser un sacerdote, por ejemplo. No me puedo cambiar de grupo social. Es una diferencia que hay, ¿no es cierto?, actualmente. Actualmente yo puedo ser de la clase media y puedo, si me va bien, trabajo, me gano la lotería, puedo pasar de ser de clase media a clase alta. Acá en la época antigua no. Si tú nacías acá, te quedabas acá, ¿ya? Pareció a lo que pasaba en la época de la colonia, ¿se acuerdan? No te podías cambiar de grupo social. Ahora, fíjense bien que estos grupos sociales tienen una vestimenta particular, se visten, ¿ya? Los esclavos se visten así, los artesanos de esta forma, ¿no es cierto? Los funcionarios reales tienen esta toga de color rojo, por ejemplo, los la nobleza, los gobernantes tienen estas coronas, ¿no es cierto? Y estos símbolos de poder, porque veo la riqueza, ¿no es cierto? La corona, veo el collar, ¿ya? Entonces, cada uno tiene una vestimenta particular y cada uno también vive en un lugar particular de la ciudad, ¿ya? Los gobernantes viven en el centro, por ejemplo, los artesanos viven en la zona un poquito más lejana al centro y los artesanos y no, los campesinos y esclavos
viven en la periferia. ¿Ya? Miren, esto es lo que quería yo llegar, que el estandarte de Ur. ¿Qué me puede mostrar esto de la civilización? Esta es de la civilización mesopotámica. ¿Qué me muestra eso ahí? A ver, ¿qué me puede mostrar? Los comerciantes, los gobernadores y los esclavos, Ya, ¿y cómo me muestra un gobernante, por ejemplo? que están sentados en una silla y parecen de nobleza, como que... Claro, bien. Una persona que está más grande. Fíjese bien que lo simbolizan más grande. ¿Ya? Una persona que está grande, sentado en una silla. Y las demás personas que están alrededor, ¿quiénes serán acá los que están acá alrededor de ahí? Sus sirvientes, sus mucamas, sus muscamos, Ya, pueden ser los sirvientes. Acá abajito, ¿qué serían? ¿Quiénes están acá? los comerciantes, Comerciantes. Y más abajo, los esclavos. los esclavos. Bien. Esto me muestra bien claramente toda esta situación de la diferencia social. ¿Ven? Los más poderosos, los no tan poderosos y los de que ya no tienen ningún poder, esclavos. Excelente. Bueno, y por último, estamos viendo esto, el desarrollo de las técnicas nuevas en la civilización, las técnicas nuevas como la metalurgia, por ejemplo, son muy importantes. ¿Ya? ¿Para qué habrá servido la metalurgia? Por ejemplo, esto el cobre, el bronce y el hierro. Para cazar, para hacerse armadura, para ¿Ya? protegerse de los depredadores, para atacar a los depredadores, para hacerse carne, ¿Ya? o para, como decoración. También puede ser como decoración. Bien. Acá las armas eran bien importantes. Por ejemplo, la edad del bronce fue una edad bien violenta. Y acá empiezan a surgir las primeras civilizaciones. ¿Por qué habrá sido importante para las civilizaciones este bronce en las armas? A ver, de forma tan importante. ¿Qué habrán hecho ellos? ¿De qué habrán sido las guerras en esa época? ¿Creen ustedes? Contra otras personas, ¿Ya? porque ¿Sí? a veces había como pueblos o civilizaciones que estaban en guerras como Roma ¿Ya? y la otra cosa, que ya se Pero me ¿por olvidó. por qué surgen las guerras, creen ustedes? ¿Qué pasaba? ¿Por qué peleaban? Porque yo voy a pelear por cualquier cosa. ¿Por qué peleo yo? Por las diferencias. ¿Ya? ¿Por diferencia? ¿Qué más por ahí puede ser? ¿Ya? Por la diferencia de sangre, por la diferencia de culturas y eso. ¿Ya? No, pero porque sea diferente el otro no voy a pelear también. ¿Por qué más puedo pelear? ¿Qué buscaban ellos? Territorio. Territorio. ¿Por quién era mejor? Exacto. Riquezas. Territorio, riquezas, poder. Mire, fíjense bien. Estos señores que vivían aquí, en estas ciudades-estado, después empezaron a hacerse poderosos y tener armas más poderosas y empezaron a tener mejores ejércitos y empezaron a invadir otras ciudades, a invadir otras ciudades, a invadir otras ciudades, y esas ciudades empezaron a ser parte de su territorio, de su poder. Y así empezaron a surgir los imperios. ¿Ya? O sea, los imperios significa que una civilización empezó a conquistar a otras civilizaciones menos poderosas. ¿Ya? Y por eso fue importante la guerra en esa época, ¿ya? Guerras de conquista para el poder principalmente. Profe, Mire, dígame, una pregunta. Lo que pasa es que, ¿qué pasaba si alguien con poder más o menos tenía hijos con alguien que no tenía poder? es que ahí no se podía porque generalmente estos grupos no se mezclaban entre sí, ¿ya? Estos grupos estaban separados, ¿ya? No se mezclaban la gente que era noble, que era familia. Mayormente las de la nobleza se casaban con las de la nobleza, mayormente. Claro, exacto, bien. A la fuerza. Ya, ahora nosotros ya hablamos esto de las primeras formas de escritura fueron utilizadas principalmente para llevar registro, ya, para contabilizar, y esta es la primera forma de escritura. Pero si ustedes ven acá, ¿a quién me dice? Y con esto estamos terminando. ¿Cómo evolucionó la escritura a través del tiempo? ¿Con letras? Ya, sí, las letras sí. Acá primero eran como Jeroglíficos. símbolos, claro, eran rayitas, estos cuneiformes se llamaba, tenía forma de cuña. Estos son después símbolos, si se dan cuenta, estos son los jeroglíficos de los egipcios. Cada símbolo significaba una palabra. Esto se llama escritura alfabética, ¿ya? Donde yo voy juntando ahora letras, y con las letras voy haciendo palabras. Esto es lo que utilizamos nosotros actualmente, ¿no es cierto? Las letras. ¿Y usted, alguien sabe de dónde vinieron estas letras? ¿Quién las habrá inventado? ¿Los egipcios? Ah, no, los egipcios son los No, jeroglíficos. los egipcios no. ¿A qué se le ocurre? Los cavernícolas. ¿No? Bueno, les voy a dejar de tarea. Hay que me investiguen, y el que me investiga después a lo mejor les voy a dar unas décimas. ¿Quién inventó el primer alfabeto? ¿Ya? Y de ahí nosotros sacamos nuestras letras.
la letra A, B, C, D, todo el alfabeto, ¿no es cierto? No el alfabeto exacto el que usamos ahora, pero es la base de nuestro alfabeto actual. ¿Quiénes fueron los que crearon esto y para qué lo crearon? ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Ya? ¿Con qué objetivo? Va a quedar de tarea acá, así que el que me la hace, la otra clase el día viernes, lo vamos a revisar y ver si es que la hace y le doy algunas decisiones que el que la haga. Ya, y por último, la religión. Acá hay dioses, politeísmo, ¿no es cierto? Dioses, muchos dioses, creencia en muchos dioses. ¿Qué importancia ha tenido la religión en la antigüedad? ¿Qué importancia ha tenido la religión en la antigüedad? ¿Ha sido importante o no? Sus poderes. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Pero ahora ha sido más importante que ahora la religión? No. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Sí? Ya, mire, en realidad la religión fue muy importante en la antigüedad, ¿ya? Muy importante, más importante que lo que tenemos actualmente, porque la religión sustentaba, era la base del poder de los faraones, de los gobernantes. Y fíjense bien que en las clases sociales los sacerdotes siempre están acá, arriba. Eso significa que eran muy importantes, ¿ya? Incluso eran parientes muchas veces de los mismos gobernantes. Entonces la religión era muy importante en esta época, muy importante. Más importante que ahora, porque actualmente hay gente incluso que no tiene creencias religiosas, pero en esa época no, había que creer en Dios, ¿no? Y había que creer en los dioses también. Ya chicos, con eso les estoy dando todas las herramientas para poder trabajar esta guía. El día de mañana la voy a subir al mediodía, ¿ya? Es parecido a lo que hicimos ahora. Y el día viernes les voy a dar la última les voy a dar el último ayudita, vamos a ir viendo cómo va desarrollando, vamos a lanzar en sí ya la guía en sí, ¿ya? Vamos a ir orientando un poco el trabajo y la idea es que tengan de acá una semana, de acá al otro viernes terminar ese día para ir terminando esta parte, ¿no? Porque tenemos que traer con Grecia y Roma después. Voy a tener nomás la grabación.